Enterré a mi hijo Pablo bajo un sol implacable de Madrid que quemaba como si el cielo mismo me escupiera en la cara. Mi familia, esa pandilla de hienas con mi apellido, prefirió las piscinas infinitas de un resort en Ibiza con un cheque de 8.000 euros que saquearon de mi cuenta de ahorros familiar. Y en ese instante, mientras la tierra caía sobre su ataúd diminuto, juré por cada lágrima que no derramarían ellos, los haría pagar con su propia sangre, gota a gota, hasta que su felicidad se ahogara en el veneno de su culpa. Me llamo Elena Vargas, y antes de que Pablo naciera, mi vida era un tapiz de mentiras tejidas por los míos. Crecí en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde el olor a aceite frito y humo de cigarrillos impregnaba las paredes de nuestro piso en Vallecas. Mi padre, Ramón, era un mecánico de taller que soñaba con ser ingeniero, pero se conformó con destripar motores ajenos para pagar facturas. Mi madre, Carmen, regentaba una peluquería improvisada en el salón, cortando el pelo de vecinas que chismorreaban sobre infidelidades y deudas. Y luego estaban mis hermanos, Javier, el mayor, un vendedor de coches usados con lengua de plata y puños de hierro, y Luis, el pequeño, un abogado de 3 al cuarto que se pavoneaba con trajes baratos fingiendo ser el rey del estrado. Pablo llegó como un rayo de luz en mi tormenta personal. Tenía 28 años cuando lo concebí, soltera después de que mi novio de la universidad me dejara por una becaria con menos curvas y más ambición. Trabajaba como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón, turnos eternos limpiando vómitos y cambiando pañales de extraños. Pero Pablo lo cambiaba todo. Sus ojos verdes, heredados de quién sabe qué abuelo perdido, me miraban como si yo fuera el centro del universo. Lo crié sola, con noches de insomnio y mañanas de besos robados antes de correr al metro. Mi familia ayudaba, o eso decía. Mamá lo mimaba con torrijas caseras. Papá le enseñaba a desarmar juguetes como si fueran coches de Fórmula 1. Y mis hermanos. Bueno, ellos aportaban dinero cuando les sobraba. O eso creían. Pero la grieta ya estaba allí, invisible como una fisura en el cristal. Javier, siempre el ambicioso, me prestaba dinero para el alquiler con intereses que disfrazaba de ayuda fraterna. Luis, con su ego inflado, me sermoneaba sobre elegir mejor a los hombres como si mi soltería fuera un pecado capital. Y en el fondo, todos orbitaban alrededor del dinero, el taller de papá que apenas daba para el pan, la peluquería de mamá que competía con salones low caste, y los sueños rotos de mis hermanos de escalar la pirámide social madrileña. Pablo era mi ancla, mi razón para no hundirme en ese pozo de resentimientos familiares. El accidente ocurrió una noche de viernes en la 2. La autopista que serpentea hacia Alcalá de Henares como una vena negra en el cuerpo de España. Había ido a recogerlo de una fiesta de cumpleaños en casa de un amigo, 12 años. Ya sabes, esa edad en que los niños prueban alas demasiado frágiles. Yo trabajaba el turno de tarde, exhausta, y le había prometido que lo buscaría temprano. Pero el tráfico era un infierno, y cuando llegué, la policía ya acordonaba la escena. Un coche, un Audi negro reluciente, había perdido el control en una curva, embistiendo el bordillo y volcando sobre la mediana. Dentro, Pablo y su amigo Miguel, ambos con cinturón, pero el impacto fue brutal. Miguel sobrevivió con fracturas, Pablo no. La llamada llegó a las 11 de la noche. Señora Vargas, lamentamos informarle. Las palabras se disolvieron en un zumbido, como el pitido de un monitor plano en la UCI. Corrí al hospital, descalza casi, el corazón latiéndome en la garganta. Lo vi en la morgue, su rostro pálido, los labios azules, el pelo revuelto como si acabara de despertarse de una siesta. 12 años. 12 putos años de risas. De mamá. Mira lo que dibujé.
de abrazos que olían a chicle y sudor infantil. Y ahora, silencio. Llamé a mi familia esa misma noche. Mamá sollozó al teléfono, prometiendo rezar un rosario entero. Papá murmuró algo sobre maldita suerte y colgó para fumarse un paquete entero. Javier, siempre práctico, dijo, ven a casa. Elena, no estás sola. Luis, el letrado, juró manejar los papeles del seguro. Parecían unidos, por una vez. Planeamos el funeral para el lunes, una misa sencilla en la parroquia de San Pedro, en Vallecas, y entierro en el cementerio de la Almudena. Yo elegí el ataúd blanco, el que Pablo habría odiado por ser de niña, pero era lo más barato que encontré. El domingo, el día antes, recibí el primer aviso. Mamá llamó, cariño. Lo siento tanto, pero el vuelo a Ibiza sale mañana temprano. Javier insistió en que necesitábamos desconectar. ¿Y con el dinero del taller? ¿Dinero del taller? Pregunté, confusa. Ah, sí. Vendió esa pieza rara que papá guardaba. 8.000 euros. Para las vacaciones familiares. Dijo que era lo que Pablo querría, que siguiéramos adelante. Seguir adelante. Mientras yo firmaba autorizaciones para la autopsia. No fui a casa esa noche. Me quedé en el sofá del piso vacío, rodeada de los dibujos de Pablo pegados en la nevera, oliendo su sudadera colgada en la silla. Al amanecer, el silencio me devoró. Fui al tanatorio sola, arreglando flores que nadie trajo. La misa fue a las 10. Yo, de negro prestado, con el velo cubriéndome los ojos hinchados. El sacerdote balbuceaba sobre el plan divino, y yo pensaba en cómo Dios había jodido su plan al llevarse a mi niño. Miraba los bancos vacíos, ni un Vargas a la vista. Solo vecinas compasivas y una prima lejana que se fue a la media hora. Enterré a Pablo esa tarde. La tierra era arcilla roja, pesada como mi rabia. Cavé mentalmente mi propia tumba junto a la suya, pero en lugar de flores, planté semillas de odio. Mi teléfono vibró durante la ceremonia, un grupo familiar en WhatsApp. Chicos, mirad esta piscina. Ibiza nos recibe con los brazos abiertos. Por Pablo, brindemos. Una foto adjunta, Javier con una cerveza. Mamá en bikini floreado. Papá fumando al borde de la Infinity Pool. Luis posando con gafas de sol. 8.000 euros. Mi dinero. El del seguro preliminar que habían prestado para emergencias. Emergencias como vacaciones. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo dolor, era una furia primordial, la de una leona sin cría. Juré entonces, con la mano en la tierra húmeda de su tumba, los destruiría. No con balas o cuchillos, eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Los desmantelaría pieza a pieza, como papá desarmaba motores. Empezaría por el dinero, ese dios falso que adoraban. Luego, el honor, esa máscara que Javier lucía en sus tratos turbios. Y finalmente, la familia misma, ese lazo que fingían y que yo cortaría con tijeras oxidadas. Regresé a mi piso esa noche, el eco de mis pasos como disparos en el pasillo. Abrí el ordenador. Busqué cómo recuperar deudas familiares en España. Pero sabía que la ley era lenta, blanda. Necesitaba algo más visceral. Recordé las historias que mamá contaba de la posguerra. Venganzas vecinales. Rumores que arruinaban reputaciones. Deudas que se cobraban con fuego lento. Madrid no había cambiado tanto, bajo su piel cosmopolita. Latía el mismo barrio de rencores. Mi primer movimiento fue sutil. Llamé a la compañía de seguros al día siguiente, fingiendo histeria controlada. Mi familia tomó el dinero destinado al funeral. 8.000 euros. Pueden rastrearlo. El agente, un andaluz simpático llamado Pepe, suspiró, señora. Si es cuenta compartida. Complicado. Pero puedo congelar pagos pendientes.
Compartida. Sí. Esa cuenta que abrí para emergencias familiares. Alimentada con mi sueldo y sus aportes. Congelada. Un pellizco inicial. Mientras tanto, las fotos de Ibiza inundaban el grupo. Fiesta en el yate privado. Mamá bailando salsa como en sus 20. Yo respondía con emojis de corazones rotos, fingiendo duelo compartido. Pero por dentro, calculaba. Javier vendía coches usados en un concesionario de la M30. Sabía de sus trucos. De cómo inflaba kilometrajes y falsificaba historiales. Luis defendía a narcos menores en juzgados de lo penal. Caminando en la línea gris. Papá, con su taller, evadía IVA en piezas de segunda mano. Mamá. Ella era el pegamento, la que callaba pecados. Empecé con Javier. Un email anónimo a la DGT, adjuntando fotos que saqué meses atrás de sus negocios, matrículas clonadas, coches con tacómetro manipulado. Inspección recomendada. Firmaba como un cliente estafado. 2 días después, su concesionario cerraba por auditoría. Llamó histérico, Elena. ¿Qué coño pasa? Necesito ese dinero para el resort. Le dije, lo siento, hermano. Estoy ocupada llorando a mi hijo. Colgué. Y por primera vez desde el accidente, sonreí. La venganza es un arte. Y yo era una principiante con pincel afilado. Madrid, con su bullicio indiferente, era mi lienzo. Paseaba por el Retiro, sentada en bancos donde antes jugaba con Pablo, planeando el siguiente golpe. El odio me mantenía viva, el duelo, muerto. Y mientras ellos tostaban en playas doradas, yo tejía mi re. Pero el odio tiene un precio, noches en vela, donde el fantasma de Pablo me susurraba, vale la pena. ¿Mamá? Y yo respondía, sí, mi amor. Por ti, todo. Las primeras grietas en su paraíso llegaron con el regreso de Ibiza, 3 días después del funeral. Bajaron del avión en Barajas con pieles tostadas y sonrisas forzadas, cargados de souvenirs baratos y resacas morales. Mamá me llamó desde el taxi, Elena. Hijita, volvemos. ¿Quieres que pasemos por casa? Su voz era melaza, esa dulzura post-pecado que usaba para limpiar culpas. No, mamá. Estoy limpiando las cosas de Pablo. Venid cuando queráis. Mentira. Había empacado sus juguetes en cajas selladas con cinta adhesiva, como si pudiera contener el vacío. Llegaron esa tarde. Un enjambre de excusas envuelto en colonia cara. Javier entró primero, con una camiseta de Ibiza 2025 que le colgaba como una bandera de rendición. Hermana, lo siento. Fue un error. El estrés le corté, el estrés no mata a un niño de 12 años. Javier. El alcohol sí. Se revolvió, porque sabía a qué me refería. El accidente no fue solo mala suerte. El Audi que embistió era de un cliente de su concesionario, un yonki de carretera que Javier le había vendido con garantías. Pero eso lo descubriría después. Por ahora, lo miré a los ojos, esos ojos marrones que compartíamos, y vi el miedo, el primer sabor de mi veneno. Papá fue el siguiente, con una bolsa de churros de la Plaza Mayor como ofrenda de paz. Hija, la vida sigue. Pablo está en el cielo, arreglando ángeles. Lo abracé, rígida, oliendo a sal marina en su camisa. Sí, papá. ¿Y nosotros en el infierno? No. Luis cerraba la marcha. Con maletín en mano, he hablado con el seguro. Recuperaremos todo. Mentiroso. Ya había llamado yo, el dinero estaba congelado. Y las pólizas en revisión por irregularidades familiares. Mamá se lanzó a mis brazos, sollozando, perdóname. Elena, fue Javier quien insistió. Dijo que un duelo necesita sol, no sombras. Cenamos esa noche. Una parodia de normalidad. Paella recalentada de mamá. Vino tinto de la bodega de papá.
Hablamos de Pablo como si fuera un tema más, sus notas en el colegio, su afición por el fútbol del Atleti. Pero bajo la mesa, mi pie pisaba el acelerador de la rabia. ¿Sabéis? Dije de repente, cortando un silencio masticado. Pablo me dijo una vez que la familia es como un equipo, si uno falla, todos pierden. Asintieron, tragando saliva. No sabían que yo ya había marcado penalti. Esa semana, mientras ellos lidiaban con las secuelas del viaje, facturas de tarjeta que no cuadraban, resacas emocionales, yo profundicé en sus secretos. Como enfermera, tenía acceso a bases de datos médicas, como hermana resentida, a recuerdos tóxicos. Empecé con Luis. Su bufete en Chamberí era un antro de ambición, defendía a estafadores inmobiliarios, a maridos infieles que ocultaban fortunas en paraísos fiscales. Recordaba una noche, meses atrás, cuando borracho me confesó, Elena, a veces la justicia es un chiste. Yo cobro por reírme de ella. Anónimo otra vez un email a la Asociación de Abogados, con copias de correos que hackeé de su laptop olvidada en mi piso. Conducta ética cuestionable. Adjunto pruebas. 2 días. Y su licencia pendía de un hilo. Llamó furioso, esto es sabotaje. ¿Quién coño? La karma. Luis. O tal vez un cliente cabreado. El dinero era el nervio expuesto. Esa cuenta compartida, el fondo familiar, la había abierto yo tras el nacimiento de Pablo, alimentándola con mi sueldo neto. Ellos contribuían cuando les apetecía, Javier con bonos de ventas dudosas, Luis con honorarios o Fussell Books, papá con facturas infladas. 8.000 euros, el adelanto del seguro por Pablo, transferido automáticamente. Lo usaron para el viaje, reservando vuelos y hotel en un arrebato de negación. Congelado ahora, pero yo quería más. Contacté a un detective privado. Un ex policía llamado Toro que conocí en el hospital había perdido a su hija en un atraco. Encuéntrame sus deudas, Toro. Todo. Por 500 euros. Obtuve un dossier. Javier debía 30.000 a prestamistas del extrarradio, Luis. 20 en impuestos no declarados, papá. El taller hipotecado hasta las cejas. Mi primer golpe financiero fue poético. Saqué un préstamo personal a nombre de la familia Fácil, con la cuenta compartida, y lo desvié a una offshore anónima que Toro me recomendó. 10.000 euros. Para emergencias. Cuando las tarjetas de Javier rebotaron en un pago de coche, el pánico se extendió. Elena, la cuenta está seca, gritó mamá por teléfono. Debe ser el banco. Venid, os ayudo. Llegaron pálidos. Y les mostré el extracto, saldos en rojo. Transacciones fantasma. Quizá alguien robó identidades. Sugerí. Inocente. Papá maldijo, malditos jeques marroquíes. Pero en sus ojos, la duda, y si era interno, la venganza me transformaba. De día, volvía al trabajo, inyectando calmantes a pacientes que gemían menos que yo por dentro. De noche, leía foros de rencor en Reddit, el Pro Revenge en español, aprendiendo trucos de extraños. El odio era mi morfina, adictivo, letal en sobredosis. Soñaba con Pablo, no como un fantasma acusador, sino como cómplice, mamá, haz que duelan como a mí. Despertaba sudando, con el sabor metálico de la bilis. Pero ellos contraatacaban, a su manera cobarde. Javier vino solo una tarde, oliendo a colonia barata y desesperación. Hermana, sé que estás jodida por lo de Pablo. Pero esto. El negocio se hunde. Ayúdame, por los viejos tiempos. Le ofrecí un café, en la taza favorita de Pablo, la con el dibujo de un dinosaurio. Los viejos tiempos, Javier. Como cuando me prestaste 5.000 para la operación de apendicitis de Pablo y me cobraste intereses. ¿Recuerdas? Se puso rojo, eso era negocio. Esto también. Repliqué.
Y le mostré un print de su email a un prestamista. Págale a mi hermana. Usa su nombre. Su cara se descompuso. No. Eso fue una broma. Mentiroso. Lo eché. Con la puerta en las narices. Mamá, siempre la mediadora, organizó una reunión familiar en su peluquería cerrada. Llegué tarde, oliendo a antiséptico del hospital. Estaban todos, papá fumando en la trastienda, Luis hojeando papeles, Javier paseando como león enjaulado. Elena, basta de drames, empezó mamá. Somos familia. El dinero se arregla, pero el odio nos mata. Reí. Una risa seca como el desierto de Almería. El odio os matará a vosotros, mamá. Porque Pablo está muerto por vuestra culpa. Silencio. Luego, la avalancha de negaciones fue un accidente. No conduje yo. De Javier. Espera. ¿Conduje? Mi mente se enganchó. El Audi era suyo, prestado a un amigo. Estaba allí, no presioné. Aún no. En cambio, vertí mi veneno, disfrutad las fotos de Ibiza. Las envié a los vecinos. Con subtítulos, vacaciones en lugar de funeral. Mamá jadeó. Los chismes de Vallecas viajan más rápido que el metro. Esa noche. Recibí mensajes, Elena. ¿Es verdad lo de tu familia? Sí. Y dolía más que puñales. La red se tensaba. Toro llamó, tengo algo grande sobre tu padre. No querrás oírlo. Dudé. Pero el odio es curioso. Dime. El accidente. Ramón estaba al volante del coche que causó la colisión. Bebió en el bar del taller. Tomó el Audi de Javier para probarlo. Chocó. Huyó. Y tu hermano lo encubrió. El mundo se inclinó. Papá. Mi papá. El que le enseñaba a Pablo a cambiar ruedas. El que ahora pagaría no solo por el viaje, sino por la sangre en sus manos. El descubrimiento me golpeó como una segunda muerte, la de la inocencia que aún albergaba por mi padre. Ramón Vargas, el hombre que me cargaba en hombros por las ferias de San Isidro, el que juraba que la familia es lo único que queda cuando el dinero se va. ¿El al volante? Toro tenía pruebas, grabaciones de cámaras de seguridad del taller. Un testigo ebrio que vio el Audi salir tambaleante. Huellas dactilares en el volante que la policía ignoró por falta de indicios. Javier lo sabía, por eso el pánico en sus ojos cuando mencioné el alcohol. Luis, el abogado, había manipulado los informes, falta de pruebas concluyentes. Y mamá. Callaba. Como siempre, no dormí esa noche. Paseé por las calles de Vallecas, donde el neón de bares chinos parpadeaba como venas rotas. Madrid, mi ciudad cruel. Me susurraba secretos, el metro rugía bajo mis pies como el tráfico que mató a Pablo. Me detuve en el puente de la M30, mirando el río Manzanares seco, y grité en silencio, ¿por qué? ¿Papá? ¿Por qué no me lo dijiste? Pero el por qué era obvio, vergüenza. La misma que los impulsó a Ibiza, a fingir que el sol borra las sombras. Decidí no confrontarlos aún. La venganza necesita tiempo para marinar, como un guiso extremeño que quema la lengua. En cambio, escalé. Usé el dossier de Toro para anónimos selectivos. Primero, a la Guardia Civil, posible encubrimiento en accidente fatal a 2. Adjunto evidencias. Copia a un periodista freelance de El País que cubría corrupción local, lo encontré en LinkedIn. Hambriento de scoops. El artículo salió una semana después, familia de Vallecas, bajo sospecha por muerte de menor. No nombraba, pero las fotos de archivo del taller de papá salpicaban la página web. Las visitas al negocio cayeron un 70%, papá llamó. Voz quebrada, Elena, ¿sabes algo de esto? Nos arruinan. Sí, papá. La verdad arruina, respondí. Colgué. Y vomité en el baño. El ácido del odio subiendo por mi garganta. Era terapéutico.
Envenenado. Luis perdió su primer cliente grande, un Kenstractor implicado en el caso, que saltó del barco antes de hundirse. Mi reputación. Aulló por teléfono. Bienvenido a mi mundo, hermano. Mi hijo no tiene reputación, está bajo tierra. Javier. Meanwhile, vio su concesionario clausurado indefinidamente. Los prestamistas llamaban matones del sur de Madrid, con acentos andaluces y promesas de plomo. Vino a mi piso una noche. Aporreando la puerta, abre. Puta traidora. Sé que eres tú. Abrí, con un cuchillo de cocina en la mano, no para usarlo, solo para recordarle quién mandaba ahora. Traidores sois vosotros. Por 8.000 euros. Por unas olas. Dejasteis que enterrara solo a Pablo. Se abalanzó. Pero lo detuve con una mirada, toca y te denuncio por agresión. Tengo testigos. Se fue, mascullando maldiciones. Pero en su partida, vi la grieta, miedo real, no fingido. Mamá fue la más dura. Vino sola, con un álbum de fotos antiguas, yo de niña. Pablo en su bautizo. Elena, mi niña, para. Somos sangre de tu sangre. Lágrimas genuinas corrían por sus mejillas arrugadas. Por un segundo, flaqueé. Recordé sus manos callosas peinando mi pelo, sus cuentos de la abuela andaluza que maldecía a los ingratos. ¿Sabías lo del accidente? Mamá, ¿que papá conducía ebrio? Silencio. Luego, un susurro, lo sospechaba. Pero la familia. Se protegé. Ahí estaba, el mentre tóxico que nos ataba. No más protección. Mamá. Ahora, pago. La escalada emocional me consumía. En el hospital. Cometí errores, confundí dosis. Gané reprimendas del jefe. Una noche, atendiendo a un niño con fiebre, vi a Pablo en su rostro febril, y rompí a llorar en el pasillo. Una compañera, Marta, me abrazó. ¿Qué te pasa? Elena habla. Le conté todo, menos los nombres. Venganza no trae paz, dijo. Solo más tumbas. Sabia, pero tarde. Mi paz murió con Pablo. El siguiente golpe fue social, el que duele en los huesos de la comunidad. Vallecas es un hervidero, mercados donde se cuecen chismes como callos, iglesias donde el cura lee almas como libros abiertos. Organicé un velatorio tardío por Pablo en el bar de la esquina, el mismo donde papá bebía sus cañas. Invité a vecinos, primos lejanos, excompañeros de colegio. 100 personas, velas y fotos de Pablo sonriente. Hablé, mi familia no vino al funeral. Prefirieron vacaciones. 8.000 euros que eran para él. Jadeos. Lágrimas. Al día siguiente, el barrio bullía, los Vargas. Unos egoístas. Dejaron a la pobre Elena sola. Mamá perdió clientas en la peluquería, no me peino con quien ignora un funeral. Papá, expulsado del club de petanca, no jugamos con asesinos. Ellos contraatacaron con negación colectiva. Un mensaje grupal, rumores falsos. Elena está loca de dolor. Pero el daño estaba hecho. Javier intentó suicidarse, o eso dijo, con pastillas, acabando en urgencias. Lo visité. Máscara de hermana preocupada. Hermano, ¿por qué? Entre sollozos, no aguanto la presión. Los cobradores. Dime la verdad del accidente. Confesó, papá tomó el coche. Yo lo cubrí para no perder el negocio. Lágrimas mías. Reales esta vez. No por él, por el niño que creí protegido. La policía llamó entonces, señora Vargas. Necesitamos su declaración sobre el accidente. El artículo había abierto la caja de Pandora. Fui a comisaría, corazón latiendo como tambor. Sí, oficiales. Mi padre conducía. Mi hermano encubrió. Firmé. Y el mundo de los Vargas se resquebrajó. Arresto domiciliario para papá. Investigación para Javier y Luis. Mamá.
sola en la peluquería. Me maldijo por teléfono, nos destruyes. Hija del demonio. No, mamá. Pablo os destruyó al nacer. O al morir. Pero en la quietud de mi piso, el twist se gestaba. Toro llamó de nuevo, Elena. Una cosa más. El del accidente. Pablo no era solo tuyo. Ramón era su padre biológico. Tu madre lo supo siempre. El suelo se abrió. INC esto signo de interrogación NO. Un afer antiguo. Cuando yo era adolescente. Ramón y una vecina en mi concepción real. Pablo. Nieto y hijo. La traición. Cósmica. Mi venganza. Ahora personalísima. El secreto de Toro me dejó hecha trizas. Un rompecabezas de mentiras donde cada pieza cortaba más hondo. Ramón. Mi padre. Era el abuelo biológico de Pablo de su padre genético. Mamá lo sabía. Lo había callado décadas, tejiendo el velo de la familia unida sobre un abismo de incesto emocional. No era sangre derramada, sino esperma robado en una noche de debilidad, cuando Ramón, borracho tras una discusión con mamá, buscó consuelo en los brazos de mi madre soltera. No. Espera, la cronología. Yo tenía 18. Recién salida del instituto, trabajando en una fábrica textil. La vecina era una invención, el afer fue con una prima lejana. Pero el ad no mentía, Pablo llevaba los genes Vargas dobles. Retorcidos. Llamé a Toro, ¿estás seguro? Pruebas del hospital. Elena. Lo pedí como favor. Colgué. Y el vómito subió de nuevo. Amargo como bilis familiar. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Para proteger el honor? ¿O porque en Vallecas los secretos son moneda de cambio? ¿Más valiosos que el oro? Pablo. Mi luz. Era el fruto prohibido de su podredumbre. Y ellos, fingiendo amor, lo habían matado 2 veces, primero con el accidente, luego con la traición vacacional. No confronté de inmediato. La venganza ahora era quirúrgica. Un bisturí en manos de una enfermera herida. Mientras la investigación policial avanzaba, interrogatorios en el taller, allanamientos en el piso de Javier. Yo orquestaba el caos financiero final. Usé el préstamo desviado para pagar deudas selectivas, cancelé la hipoteca del taller a nombre de papá, pero con una cláusula oculta de ayuda de un notario amigo de Marta. Cuando papá firmó el rescate, perdió la propiedad, pasó a una fundación anónima que yo controlaba. Mi taller. Rugió por teléfono. Vendido por deudas impagas. Papá. Karma. Luis, acorralado por la ética profesional, vio su bufete disolverse. Mandé copias de sus defensas grises a todos sus clientes, emails, grabaciones de Toro. Su abogado juega sucio. Renuncias en masa. Terminó defendiendo a prostitutas en juzgados menores. Su Rolls Royce de cartón reducido a un Seat Ibiza abollado. Elena, por Dios, para. Tengo una hija ahora. Ironía, su hija. Mi sobrina. Tenía la edad de Pablo. Que Dios te proteja, Luis. Como vosotros a mí. Javier fue el más visceral. Los prestamistas, oliendo sangre, lo acorralaron en un parking de la M40. Fracturas. Moretones, me rompieron las costillas. Elena. Ayúdame. Lo llevé al hospital en mi territorio. Y mientras lo cosían, susurré, confiesa todo. El encubrimiento, el coche, el viaje. Entre gemidos, sí. Papá chocó. Yo borré las cámaras. El dinero. Lo necesitaba para pagar a los matones. Le inyecté un sedante extra, duerme, hermano. Mañana. La policía. Mamá se derrumbó primero. La peluquería cerró por falta de clientela. Vino a mi piso, demacrada, con el rosario en las manos. Hija, hablemos. De todo. La dejé entrar. Te amargo en tazas desparejadas. El secreto de Pablo. Dije. Sus ojos se agrandaron. ¿Cómo?
Elad no miente. Mamá. ¿Por qué? Sollozos, fue un error de juventud. Ramón y tu tía Rosa. Una noche en la feria. Tú naciste de eso. Elena. Pablo era nieto puro. No. Yo era la hija de la Fer, Pablo. Mi hijo con un ex. Pero el ADN mostraba mutaciones genéticas vargas duplicadas incesto lejano. Pero real. Nosotros lo sabíamos. Por eso lo mimábamos tanto. Por eso el viaje, negación. Hija. Negamos el monstruo que éramos. La abracé entonces. Por primera vez en meses. Lloramos juntas. Madres rotas. Pero el odio no se disuelve fácil. Perdón no basta. Mamá. Pablo está muerto. La eché suave. Con una última puñalada, vende el piso. Paga mis terapias. La sociedad se volvía contra ellos como un vendaval madrileño. El barrio. Ese juez implacable. Los ostracizó, no invitaciones a bodas. No mesas en tascas. Papá intentó suicidarse de verdad. Con monóxido en el garaje, salvado por vecinos que olfatearon el humo. En el hospital. Lo visité, tubos en nariz. Ojos hundidos. Hija. Lo siento. El alcohol. El orgullo. Maté a mi nieto. No, papá. Mataste a tu hijo. Sus ojos se cerraron. El secreto al fin compartido. El clímax se acercaba, tenso como un cable de alta tensión. La fiscalía archivó el caso por pruebas insuficientes gracias a Luis. Irónicamente. Pero el daño era irreversible. Javier huyó a Andalucía. Trabajando en gasolineras, Luis. Despojado de licencia. Vendía seguros puerta a puerta. Mamá se mudó a un piso social en Usera, peinando ancianas por migajas. Papá, libre pero roto, vagaba por el Retiro, hablando con palomas. Yo, meanwhile, reconstruía. Vendí el piso, mudándome a un ático en Salamanca con el dinero recuperado el 25.000, tras demandas civiles. Terapia con Marta, el odio te salvó. Pero ahora suéltalo. Difícil. Noches donde Pablo visitaba. No en sueños, sino en ecos, una risa en el viento. Un dibujo olvidado. Pero el twist mayor acechaba. Una carta llegó de Miguel, el amigo de Pablo que sobrevivió. Elena, no fue accidente. Javier me pagó para callar, él conducía el Audi prestado. Papá lo encubrió, pero Javier aceleró borracho, huyendo de una deuda. Lo vi todo. Mi mundo volcó. No papá, Javier. Mi hermano mayor. El protector. El que mimaba a Pablo con balones del Atleti. El que eligió vacaciones sobre el funeral porque su culpa pesaba toneladas. La furia renació, purificada. No más sombras, luz cruda. Confrontación final inminente. La carta de Miguel fue el detonante. ¿Un fósforo en gasolina? Javier. No papá. Mi hermano. El que me cargaba en hombros de niña. El que juraba te protegeré siempre. Era el verdugo de Pablo. Aceleró ebrio. Chocó. Huyó dejando a 2 niños en metal retorcido. Pagó a Miguel 1.000 euros. Su ayuda fraterna para un silencio que compró con mi dolor. Y el viaje a Ibiza, no negación, sino huida. Un baño de sol para lavar la sangre de sus manos. Toro confirmó, Miguel es creíble. Tiene moretones de la paliza que Javier le dio para convencerlo. Llamé a la policía de nuevo, nueva prueba. Testigo ocular. Arresto inmediato para Javier. En su agujero andaluz. Lo trajeron esposado a Madrid. Cara demacrada. Ojos de rata acorralada. Lo visité en Soto del Real. Tras vidrios blindados. Hermano. Dije. Voz de hielo. ¿Por qué? Entre hipos, deudas. Elena. Los prestamistas. Tomé el coche para una entrega. Borracho. Perdí control. Vi a los niños. Pero. Pánico. Corrí. Y el pago a Miguel. Silencio.
Por familia. Familia. Escupí. Enterré solo a Pablo por tu familia. Golpeó el cristal. Lo siento, el viaje. Mamá insistió. Desconecta o te delatas. Mamá. Otra capa. Salí. Aire libre golpeándome como un latigazo. La verdad era un laberinto. Javier mató. Papá encubrió por orgullo. Luis legalizó la mentira. Mamá orquestó la evasión. Todos culpables. En grados venenosos. El juicio fue un circo madrileño, flashis de prensa en los juzgados de la Plaza de Castilla. Vecinos testificando con rencor vecinal. Yo declaré. Voz firme, mi hermano eligió velocidad sobre vidas. Mi familia. Vacaciones sobre duelo. Lágrimas contenidas. Pero el jurado vio el abismo. Veredicto, 10 años por homicidio imprudente. Más por encubrimiento. Luis perdió la licencia definitiva. Defendió mal. Sabiendo la verdad. Papá. Testigo reacio. Confesó, lo supe esa noche. Limpié el coche yo. 5 años suspendidos. Pero ruina social. Mamá se quebró en la audiencia. Desmayándose en el pasillo. La llevaron a mi piso, aún no vendido del todo. Hija. Acaba conmigo. Suplicó. No, mamá. Vivirás con esto. Le mostré la carta de Miguel. Elan. Todo. Somos monstruos. Elena. Tú. La mejor de nosotros. Dudé. ¿Perdón? No. Pero piedad. Sí. La dejé ir. Con una pensión mínima que arreglé en mi último hilo familiar. Las consecuencias en cadena fueron brutales. Reales como el hormigón de Madrid. El taller de papá. Ya mío. Lo convertí en centro comunitario para niños huérfanos. Por Pablo. Ironía que dolía dulce. Vecinos donaban. Recordando el velatorio tardío. Mamá se mudó a un convento en Toledo. Buscando redención en oraciones que no reviven muertos. Luis emigró a Portugal. Vendiendo limones en mercados de abogado a frutero. Caída dantesca. Javier. En prisión. Escribía cartas, perdóname. Hermana. Por Pablo. Las quemaba. Cenizas al Manzanares. Yo cambiaba también. El ático en Salamanca era luz y espacio. Pero vacío. Terapias semanales, el perdón es para ti. Elena. Intenté, visitas a la tumba de Pablo. Flores frescas. Hablando de venganza cumplida. Hijo, pagaron. Pero tú no vuelves. Una noche. Un sueño, Pablo. 12 años. Riendo, mamá. Suelta. Juega conmigo. Desperté llorando. Pero liberada un ápice. Sin embargo, el twist final, el que remeció mi alma, llegó meses después. Una prueba de ADN complementaria. Ordenada por el juicio, no solo Javier era culpable. Papá, en su confesión ebria, admitió, compartí el volante. Bebimos juntos. Tomamos el coche. Compartido. 2 monstruos en la cabina, acelerando hacia el destino. Pero el giro, Miguel, en su testimonio final, reveló, vi a Luis también. Esperaba al final de la curva, para recogerlos. Sabía todo. Luis. Mi hermano pequeño, el ético. El que manipuló papeles. No solo encubridor, cómplice activo. La familia entera. Un nudo gordiano de culpa. El juicio se reabrió. Cadena perpetua para Javier. 10 años para Luis. Papá. Muerto en su celda por infarto, el corazón roto. Al fin. Mamá. En su convento. Se suicidó con pastillas. Carta final. Perdóname, Elena. Fuimos el cáncer de tu vida. Quemé la carta, pero guardé las cenizas. Mi venganza. Completa, pero hueca. ¿Victoria? No. Supervivencia. 1 año después del juicio, Madrid me parecía una ciudad ajena, sus avenidas anchas como venas cicatrizadas, sus parques murmullos de vidas que sigen. Vendí el ático.
mudándome a un pueblo en la sierra de Guadarrama, casa de piedra con vistas al Peñalara, donde el viento silba secretos olvidados. Allí, lejos del bullicio vallecano, planté un jardín, rosas por mamá, olivos por papá, un columpio por Pablo. No borraba, pero cicatrizaba. La venganza había cobrado su precio, soledad absoluta. Amigos del hospital se alejaron, oliendo el veneno en mi piel. Marta, la única leal, visitaba, has ganado. Elena. ¿Pero a qué costo? Alto. Noches donde el eco de gritos familiares resonaba en las vigas. Sueños donde Pablo jugaba, pero se desvanecía en humo de playa y bicenca. Terapia continuaba. Virtual ahora, el perdón no es olvido. Es soltar el ancla. Escribí un libro anónimo, autoeditado, Vacaciones sobre una tumba. Vendió poco, pero catarsis, páginas de rabia convertida en tinta. Lectores escribían, me ayudaste a enfrentar mi propia familia tóxica. Ironía, mi destrucción. Salvación ajena. Javier. Desde prisión. Envió una última carta, hermana. Odié ser el malo. Pero tú me hiciste ver, todos lo éramos. Usa tu fuerza para bien. La leí en el columpio. Viento otoñal enredando mi pelo. Lágrimas. Primeras limpias en años. No respondí, pero quemé rencor con ella. El cierre llegó en la tumba de Pablo. Primavera 2027. Flores silvestres. Sol filtrado por nubes. Hijo, pagaron. Todos. Pero tú eras inocente. Un niño pasó, riendo con un balón, eco de lo perdido. Sonreí. Frágil. La venganza terminó, no con truenos, sino susurro, paz tentativa. Madrid, abajo en la llanura, parpadeaba indiferente. Yo, Elena Vargas, superviviente de traiciones, empecé de nuevo. No familia nueva aún no, pero vida. Por Pablo, que merecía una madre entera, no rota. Y en las noches claras, juraba, nunca más mentiras. Solo verdad, cruda como la sierra. Fin.